Existen numerosos estudios sobre el dolor que han llamado mi atención. Estudios dentales, donde a las personas se les dio un placebo y se les dijo que habían ingerido un narcótico muy fuerte para el dolor. Y casi el 50% de quienes recibieron el placebo estuvieron absolutamente sin dolor durante el proceso. Lo que hicieron fue encontrar una sustancia que bloquearía los receptores de morfina, y lo que hallaron es que cuando inyectaron esta sustancia, todo el dolor de la persona regresó. Lo que significa que esa persona hacía por sí mismo su propia morfina, su propio químico antidolor con tan solo pensarlo. Hay un estudio de Parkinson que encontré muy fascinante. Esta enfermedad es una deficiencia de dopamina en el cerebro, y cuando no hay suficiente dopamina, las neuronas motoras no pueden comunicarse bien entre sí, causando temblores involuntarios o parálisis espástica en el cuerpo. En el estudio sobre el placebo les dijeron a los sujetos que era un fármaco muy fuerte que curaría su Parkinson y sus síntomas. Cuando se les administraba el fármaco, más del 50% de las personas con esa enfermedad vieron que sus síntomas se esfumaron. Y un investigador dijo, bien, si ya no tienen ningún temblor, es posible entonces que su cuerpo esté haciendo su propio químico, su dopamina. Entonces se les hizo un pequeño estudio en el que se les inyectó un tinte radioactivo en el torrente sanguíneo para poder detectar los receptores de la dopamina. Ahora piensa en los sitios receptores en el cerebro como si fueran estacionamientos. Si la persona a la que se le dio el placebo hacía su propia dopamina, esta entraría primero en los estacionamientos y cuando inyectaran el tinte radioactivo, no habría espacios para él, por lo que cuando escanearan el cerebro, no verían nada de ese tinte en cualquiera de las áreas donde se absorbe la dopamina. Y si no hubieran producido su propia dopamina y el tinte se hubiera inyectado, entonces la dopamina no estaría en los espacios, el tinte entraría en ellos y sabríamos que no producían su propia dopamina. Lo que hallaron fue que estas personas estaban produciendo 200 veces la cantidad de dopamina tan solo con pensarlo. Hay una advertencia en esta historia, porque cuando esas personas regresaron a sus vidas y se sentaron en la misma silla, jugaron ajedrez con sus amigos, vieron a las mismas personas, fueron a los mismos lugares, hicieron las mismas cosas, todas sus condiciones regresaron. En otras palabras, cuando regresaron a su vida, era su entorno el que controlaba la forma en que se sentían, en cómo pensaban. De cierto modo, volvieron a su antiguo yo. Ahora, si el entorno es tan fuerte que influye en los sentimientos y pensamientos de una persona y hace que regrese a ser su antiguo yo, sería una buena idea meditar todos los días para lograr cambiar su estado y ser más grande que su entorno. Y si en los estudios sobre depresión muchos tardaron 8 semanas en cambiar su estado solamente con el pensamiento, curaron finalmente su depresión. ¿Crees que sería buena idea que a diario cambiaras un poco tu estado de ánimo durante 8 semanas antes de empezar a ver cambios? Y es importante entender esto porque hay quienes lo hacen 1 o 2 veces y esperan que el cambio se vea en solo 1 o 2 intentos. ¿Por qué no funciona? Porque la persona se levanta después de la meditación sintiéndose de la misma manera que empezó. Y si tú te levantas de tu meditación sintiéndote el mismo, entonces ciertamente no pasó nada neurológicamente, neuroquímicamente, hormonalmente, genéticamente ni energéticamente. Sigues siendo el mismo. En ocasiones las personas pasan a un nuevo estado de ser y se sienten muy bien. Luego abren los ojos, regresan a su vida y a su antiguo yo otra vez. Es como comer un excelente desayuno, comida orgánica y luego el resto del día comer comida chatarra. Así que la importancia detrás del placebo es que puedes tomar varios intentos, algún tiempo, cada día para cambiar tu estado, para que seas más grande que tu entorno. Puede llevarte un poco de tiempo cambiar tu biología. Entonces, ¿cómo puedes pasar a un nuevo estado y cambiar tu cuerpo solo con el pensamiento? Bueno, piensa esto. ¿Cómo es posible que un predicador al sur de Estados Unidos pueda entrar en un estado de éxtasis, beber estricnina o veneno y no tener efectos biológicos? ¿O que el predicador de serpientes que se mueve hacia un estado mental alterado sea mordido por una serpiente venenosa y su sangre nunca se haya coagulado? ¿O las tribus del Pacífico del Sur que entran en un estado de trance y caminan a través de brasas que nunca queman sus pies?
En cada uno de estos casos, cada individuo tomó una decisión con tan firme intención que la amplitud de esa energía hizo que su cuerpo respondiera a una nueva mentalidad. Y ya que eligieron en ese momento, cambió su biología desde ese segundo, y desde ese instante fueron inmunes a las condiciones de su entorno. Y en cierto modo fue la energía la que comenzó a afectar su biología y cambió su estado de ser. Bien, para que puedas cambiar alguna condición de salud o condición en tu vida, tendrás que tomar una decisión con una intención tan firme que la energía de esa decisión sea mayor que lo que está programado en tu cerebro y el condicionamiento emocional en tu cuerpo. Y él literalmente tiene que responder a una nueva mente que haga que la elección de ese momento se convierta en un recuerdo o experiencia que nunca olvidarás. Y la emoción que sientes será más fuerte cuanto más prestes atención a la decisión, y en cierto modo moverás tu cuerpo del pasado hacia el futuro. ¿Cómo es que la mayoría decide cambiar? Están sentados en su sofá, con su computadora ahí, con su smartphone, su televisión de pantalla grande, y dicen, déjame ver, creo que cambiaré mañana. Ahora su cuerpo se da cuenta de que no está obteniendo información nueva y en cierto modo sabe que no hablas en serio. Si no se cambió el estado de ser, entonces nada va a cambiar. Piensa en esas veces en tu vida en las que te has sentido atrapado y no tuviste otra opción que cambiar y dijiste, se acabó. No me importa cómo esté mi cuerpo. No me importa lo que esté pasando en mi vida o lo que la gente a mi alrededor piense. Y no importa cuánto tiempo me lleve. Haré esto. Y cuando tomas estas decisiones y se te erizan los vellos de la nuca, esa es una nueva señal que llega al cuerpo y en cierto modo el cuerpo literalmente obtiene nueva información, por lo que está respondiendo a una nueva mente. Este tipo de señal energética que el cuerpo recibe comienza a seleccionar e instruir nuevos genes y a recordar que ellos producen proteínas, y estas son las responsables de la estructura y función del cuerpo. Y la expresión de las proteínas es la expresión de la vida. Así que para que literalmente muevas tu cuerpo del pasado al presente, tendrás que cambiar tu energía. Y te diré que al hacer esto por años, ahora sé que se cambia hasta que cambiamos nuestra energía. Y cuando se hace, la vida se transforma. Entonces, ¿cómo haremos que los pensamientos comiencen a influir en nuestro cuerpo? Es muy simple, solo aceptarás creer y rendirte a los pensamientos iguales a tu estado emocional. Y no aceptarás ningún otro pensamiento que no sea igual a ese estado emocional. Te daré un ejemplo. Una persona es diagnosticada con cáncer, con artritis reumatoide o con esclerosis múltiple. En el momento en que la persona es diagnosticada, en el momento en el que el médico le da la noticia, estarán de acuerdo conmigo, habrá algún tipo de cambio interno, una emoción parecida al miedo, muy parecida al dolor, muy similar al sufrimiento. Sienten ese cambio en su estado interno, recuerdan el momento cuando el médico les dijo que escanearían su cerebro, y ese es un recuerdo a largo plazo. La persona puede decir todo lo que quiera, venceré esta condición, pero si aún vive con esa emoción y dice cada día soy más fuerte, cada día soy más fuerte, el cuerpo siente miedo, siente tristeza, dolor o se siente desanimado, el pensamiento jamás llegará al cuerpo. Nunca pasará por el cerebro con tan solo decir esa afirmación una y otra vez. Entonces, tiene sentido que si comienzas a cambiar tu estado emocional y en vez de rendirte al miedo lo haces al amor o gratitud y piensas en la firma emocional de la gratitud, algo te estará sucediendo o recibirás algo. Por lo que tu firma emocional es el estado perfecto de recepción. Y si una persona siente miedo, no podrá aceptar, creer y rendirse a cualquier pensamiento que no sea consistente con ese miedo. Y nunca llegará a su cuerpo.
Cambiar el sentimiento de miedo a gratitud hará que esa persona abra su corazón y, a pesar de las noticias, comenzará a cambiar su estado interno. Si está en un estado de gratitud, en un estado de recepción, aceptará creer y entregarse a los pensamientos equivalentes a ese estado emocional, y comenzará a programar su sistema nervioso hacia un nuevo destino. Aquí hay un ejemplo. Una mujer vino a uno de nuestros retiros de fin de semana y tenía programada una importante cirugía. Tuvo un accidente automovilístico. No podía escapar del dolor que la debilitaba. El dolor creó emociones de frustración, enojo, tristeza. Se sintió realmente limitada y victimizada por su condición. Así que programó la cirugía para el jueves después del evento. Ahora, en este evento debía entender que tenía que cambiar esas emociones por gratitud. Además, abrir su corazón y, sintiendo realmente gratitud a pesar de su pasado, de su dolor, de lo que potencialmente podría estar sucediendo en su futuro, literalmente estaba en el presente y abrió su corazón. En el momento en que lo hizo, comenzó a notar un gran cambio en la forma en que procesaba la información. En ese instante sintió un cambio significativo, calor a través de su espina dorsal, y cuando la meditación terminó, no tenía absolutamente ningún dolor en su cuerpo, y la forma en que llegó al evento ni siquiera podía sentarse en la silla. Tenía espasmos muy externos. Pero cuando cambió su estado emocional y pasó a un nuevo estado, fue la fórmula correcta que comenzó a programar su sistema nervioso autónomo para comenzar a sanarla. Si le preguntas quién la sanó, ella te dirá que no fui yo, que lo hizo una inteligencia más grande. Yo creo que así fue para mí. Simplemente me aparté del camino y ella pasó de un estado a otro. Al igual que esos estudios del placebo, de repente sus síntomas comenzaron a cambiar y su cuerpo respondió a una nueva mente. Eso sería todo por esta ocasión. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y dejarnos un comentario. Recuerda que tu estado mental es muy importante. Además, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales que se encuentran aquí mismo. Gracias y hasta la próxima.